Listos. Entonces, bueno, entonces la idea es retomar aquí en esta clase la parte de retirar un nodo de una lista circular. Bien, entonces vamos a suponer que aquí tenemos nuestros tres nodos A, B y C, ¿cierto? Y vamos a retirar un nodo de cualquier parte de la lista, ¿cierto? Lo importante aquí es saber si es el último nodo, ¿cierto? O si es el primer nodo. ¿M? Porque si es el último nodo, ¿qué quiere decir? Que su parte siguiente está apuntando a la cabecera, ¿sí? Y si es el primero, pues es saber que su parte anterior, pues es la cabecera, ¿cierto? Es lo que como que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos a eliminar uno de esos nodos, pues tenemos que tener en cuenta el nodo anterior para apuntarlo a la cabecera y viceversa. Si vamos a anular el nodo principal, que sería la cabecera, entonces tenemos que hacer el nodo siguiente como cabecera, ¿sí? Eso es lo que hay que tener como presente allí en esa parte. En este caso, pues vamos a hacer la sencilla, vamos a eliminar nuestro nodo B. Este es el que vamos a eliminar. Para que en ese orden de ideas, pues no se tiene ningún inconveniente, que es lo más sencillo. Entonces, en teoría, sería que nuestro nodo cabecera lo vamos a recibir y vamos a recibir también pues el nodo a retirar, que en este caso sería el nodo B. Bien. Entonces aquí lo que tendríamos que preguntar primero es que si es cabecera, el que vamos a eliminar, que si es diferente de nulo, entonces pues digamos que no se puede retirar el nodo. Vamos a suponer que en ese orden de ideas solo tenemos este nodo, pues es el que no podemos retirar. Pero como en este ejemplo pues tenemos más de un nodo, entonces podemos retirar el siguiente o el nodo que se requiere, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí voy a colocar aquí la parte del código, es la programación debería ser si el cabecero, ¿cierto? Si nuestro cabecero es igual a nulo, entonces pues lo que tendríamos que hacer es colocar un mensaje, un cout, ¿cierto? No se puede eliminar este nodo, ¿cierto? Digamos que lo que se tendría que hacer. Bien. Por el lado contrario, que sería por el else, entonces lo que tendríamos que colocar es preguntar que si p, que en este caso sería el siguiente apuntador, ¿cierto? Es igual a nulo, entonces haríamos lo mismo, ¿cierto? Bien, suponiendo que solo tenemos un nodo o suponiendo que tenemos dos nodos, ¿sí? Entonces ahí digamos que no se podría eliminar ni el cabecero ni el último, porque P en ese caso sería el último nodo. Bien, esa digamos que sería la validación. Y ya para eliminarlo, entonces ahí lo que tendríamos que hacer es Q, asignarle P en su parte siguiente. Pues vamos a suponer que aquí está P, vamos a colocar aquí P, ¿cierto? Aquí estaría P y aquí tendríamos un Q, ¿vale? Este, vamos a colocarlo aquí un poquito, a ver si puedo mover esto. Vamos a arrastrarlo. Vamos a hacerlo por este lado para no. Aquí estaría P y aquí estaría nuestro Q, ¿cierto? Q que apunta a P, ¿cierto? Y en este caso lo que hacemos es decirle que a P que haga Q
igual a P en su parte siguiente. Y aquí ya en ese orden de ideas, este Q estaría ubicado en esa parte, ¿vale? Y empezamos a hacer el ciclo para irlo moviendo hasta que, hasta el dato que se quiere eliminar. Es lo que se tiene que hacer. Entonces aquí nuestro código quedaría de esta manera. Q igual a P en su parte siguiente. ¿Listos? Aquí lo que estamos es apuntando a este señor en su parte siguiente. ¿Qué quiere decir? Que Q va a estar ubicado en ese momento acá. ¿Vale? Vamos a borrarlo acá en ese orden de ideas. Y quedaría ya en ese orden de ideas, quedaría Q acá, posicionado ahí. ¿Listos? El dato hágalo igual a Q en su parte info. Y P en su parte siguiente hágalo igual a Q en su parte siguiente. Y por último preguntamos lo que habíamos, bueno, ya es preguntar acá que si si Q es igual al cabecero como apuntador, ¿cierto? Entonces decimos que cabecero, el apuntador, hágalo igual a P y elimine Q, ¿cierto? Esto sería lo que habría que hacer. Entonces Q hágalo igual a P en su parte siguiente, que ya estaría ubicado acá, ¿cierto? P en su parte siguiente, que está apuntando en ese momento a este nodo, hágalo igual a Q en su parte siguiente, sería al nodo C, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este de aquí se eliminaría y quedaría apuntando de acá a este punto. ¿Estamos? Ahí, así quedaría nuestra estructura en este punto. Bueno, pues el dato hágalo igual a Q en su parte info, que era lo que me omití ese paso, pero pues digamos que es lo que está acá. P en su parte siguiente igual a Q en su parte siguiente, que es lo que acabo de dibujar. Y preguntamos que si Q es igual a cabecero, entonces cabecero hágalo igual a P. ¿Mm? Y elimine Q. En este caso estaríamos eliminando este nodo. ¿Listos? En este caso este nodo quedaría eliminado. ¿Listos? Bueno, como vamos aquí un rojito. Bueno, ¿listos? Este sería nuestro nodo que quería eliminado ahí. ¿Estamos? Hasta ahí no sé si hay alguna duda, algún inconveniente o es claro lo que hemos visto hasta aquí de la página. ¿Qué tal? O sea, tengo una pregunta. Señor. Pues que lo escribí en el chat, pero pues no sirvió. Bueno, mi pregunta es, Q me sirve solamente para mover P, ¿cierto? Básicamente, Es esa es mi correcto. pregunta. Sí, ese sería nuestro auxiliar. Ese es nuestro puntero que vamos a ir recorriendo. En este caso, como solo tenemos 3 nodos, pues el ejemplo es muy sencillo. Pero como la idea es recibir ese parámetro por referencia, entonces lo que vamos a ir es haciendo un ciclo, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Hacemos un ciclo y el Q lo vamos recorriendo hasta encontrar, digamos, el dato que quiero eliminar. Y ahí en ese momento lo voy a tener ¿para qué? Para tener dos enlaces, el anterior y el siguiente, que en este caso sería P y Q, ¿cierto? Nuestros dos apuntadores, porque en este caso P se tendría que ir recorriendo a la posición de Q y Q pasará a la posición de P en su parte siguiente, ¿cierto? O a su parte siguiente, hasta encontrar el nodo que vamos a eliminar y ahí sí hacer el apuntador, nuestro P, apuntarlo a Q en su parte siguiente. O sea que en ese orden de ideas, básicamente P es igual a Q. P es igual a Q, es correcto. Sí. Vale, muchas gracias. Ajá. Vale. ¿Alguna otra duda?
¿no? Listo, sigamos. Entonces lo que nos dice en la página 40 dice, pero el anterior proceso no se efectúa adecuadamente el trabajo en caso de que la lista tenga un solo nodo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que en ese orden de ideas tenemos un solo nodo acá. A ver, déjenme eliminar esto. Entonces vamos a suponer que nuestro nodo, en este caso, está acá, ¿cierto? Y solo tenemos un nodo. En ese orden de ideas, pues esto estaría algo así, ¿cierto? Bien. En ese orden de ideas, esta función pues no sería útil porque Q no existe, ¿cierto? Q no se podría referenciar a sí misma, ¿cierto? Entonces por eso es que preguntamos aquí que si el cabecero es igual a nulo para no empezar a hacer todo este proceso. ¿Listos? Como lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que nos dice ahí que en el libro? Que podemos condicionar este caso, que si cabecero es igual a cabecero en su parte siguiente, ¿qué quiere decir? Que tiene un solo nodo. Y con eso nos evitamos hacer este proceso, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas, la validación quedaría para este caso antes de que si el cabecero es igual al contenido, ¿cierto? Del cabecero en su parte siguiente, ¿cierto? Entonces aquí el mensaje es la lista, por decir algo, es de un solo nodo y no se puede eliminar este nodo, ¿sí? Algo así. ¿Listo? Algún mensaje de este estilo podríamos llegar a trabajar. ¿Listos? Ya, entonces vamos a hacer acá, voy a bajar aquí un poquito, perdón. Ahí. A ver, creo que aquí yo puedo agregar más la página. Bueno, voy a borrar toda esta parte simplemente para hacer nuestro código completo. Bien. Aquí estaría nuestra función retirar nodo, que va a recibir el cabecero, que sería un struct nodo, doble apuntador, que sería el cabecero, y p, que sería el puntero, y un entero, que es el dato, para saber si es el dato a borrar. Bien, esta sería nuestra función. Creamos nuestra estructura Q, que sería de tipo puntero, y empezamos a hacer la validación, que si el cabecero es igual a nulo, ¿cierto? Entonces sacamos nuestro mensaje Cout no se puede eliminar el nodo. Bien, si no, preguntamos que sí que
que si P es igual a nulo, entonces lo mismo. Bien. Y si no, ¿qué quiere decir? Que si viene un dato correcto, que no es ni el cabecero y no es nulo, ¿cierto? Entonces preguntamos, porque puede ser el ejemplo que vimos de último, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el cabecero no es nulo, o sea, tiene un dato. Que P tampoco es nulo, ¿qué quiere decir? Que viene un dato a borrar. Pero puede ser que la lista sea circular de un solo nodo, ¿cierto? Entonces es la tercera validación y que habíamos visto lo último. Entonces aquí ya lo preguntamos, es que sí que si el contenido del cabecero es igual a quién, al cabecero en su parte siguiente, ¿cierto? Ahí ya quedaría. Entonces acá un cout, la lista solo tiene un nodo, no se puede eliminar. O una confirmación si quisiéramos eliminar la lista por completo. Bueno, ahí ya es como lo que cada quien quiera hacer en este caso. Si no, entonces aquí sí vendría nuestra programación que habíamos hecho. Q, hágalo igual a P en su parte siguiente. El dato que no es necesario, simplemente es como por referenciar el dato que se borró, más no se utilizaría para nada más. Si no lo quieren colocar, no se coloca, no es necesario. Hágalo igual a su parte info, para decir al final del proceso el dato borrado es tal, ¿cierto? P en su parte siguiente, hágalo igual a Q en su parte siguiente y preguntamos que si Q es igual al cabecero, entonces el cabecero hágalo igual a P y elimine Q, ¿cierto? ¿Listos? Así sería todo nuestro código. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Porque tenemos que tener en cuenta estas consideraciones acá de los if. Bueno, por acá esto me quedó mal, solo es cabecero. Profe, es que no se ve parte del código. Señor, No se ve parte del código ahí en la pizarra. Quería hacerte un favor. Un favor, pues, a mí. Hola. No se me ocurre que ahí, le pueda hacer así. a ver, No, faltan letras. Falta, o sea, se recuerda dónde está escribiendo, falta código. O sea, no alcanzo a ver todo el código, profe, lo que quiero decir. ya miramos a ver acá. Yo Ahí, intento estarse moviendo la pizarra con el clic, porque yo en mi caso yo tengo acceso a todo el código. O aléjelo con la ruedita del mouse. ahí vea. Ah, ya, sí, 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 sí. Sí, es que ya, todo Ahí bien. lo subí, no sé. Señor, no, sí, ya, perfecto. ¿Listos? Igual Tengo acá. una pregunta. Señor, ¿Ese asterisco P es un puntero que apunta a mi primer nodo? O sea, a la cabecera, ¿o que ese asterisco P es la función? O sea, al declararla. eh, este de acá, en la función. Sí, ese. Ese es el, Es un. ese es el dato que
que vamos a recibir como puntero. ¿Sí? Ese va a ser nuestro puntero. O sea que como tal es el dato, o sea, Es el dato, correcto. Recibimos la y ese, cabecera y que recibimos el dato recibimos o sea, el puntero al nodo, ¿cierto? Y recibimos el dato que se, que se necesita borrar. listo, ¿Sí? gracias. Sí, Ahora, lo lógico es, digamos que aquí estamos recibiendo el dato, el puntero como tal, pero si quisiéramos hacerlo también lo pudiéramos hacer dentro de un ciclo, si no recibiéramos sino simplemente el dato. Acá en este caso estoy recibiendo el puntero que quiero borrar, ¿sí? Pero vamos a suponer que solo recibo el dato, ¿sí? Entonces ya con el dato que yo recibo, tendría que recibir el cabecero y el dato, ¿cierto? Y empezar a hacer un ciclo en donde empiece a preguntar, a recorrer, a crear un puntero P, ¿cierto? Que apunta a dónde, al cabecero, y empezar a recorrer. Que si P es igual, en su parte info, es igual a quién, al dato, entonces ya encontré el dato y tengo que tener un Q, ¿cierto? Para irlo redireccionando, que vaya adelante, como lo hemos hecho acá siempre. Q siempre debe ir adelante y P es el que voy a ir comparando contra el dato. ¿Sí? En este caso, si lo quisiera hacer así. ¿Sí me explico? sí, y o sea que lo que es el principio con respecto a, pues a los if, siguen siendo los mismos, ¿cierto? Seguirían siendo los mismos, sí. Sí, claro. Sí. Sí, porque yo puedo recibir solo una lista donde tenga una lista circular donde solo tenga un nodo. ¿Sí? En ese orden de ideas es válido. Y me pueden enviar el dato, que aquí en este caso que sea 10, suponiendo que este nodo A valga 10, y me dicen borra el dato 10. Tengo que hacer las mismas validaciones para no llegar a borrar la lista. Excepto que si lo que quieren es borrar la lista, entonces les saco un mensaje. Solo tiene un nodo, ¿desea eliminarlo? ¿Desea eliminar la lista? ¿Sí o no? Y ya, si le dicen que sí, entonces lo que se hace es eliminar la lista y la lista quedaría pues sin nada. Tendría que crearse una nueva lista en un siguiente punto, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, listo, gracias. Ok. Listos muchachos. Vale. Entonces, creo que, esperen, yo escribí una cosa que creo que en las copias que le subí algo que no era. O la sacaron mal la copia. Sí, sacaron mal lo que no, las hojas. Bueno, vamos a ver otro tema que se llama nodos de encabezamiento. La página 46 y 47 que ustedes tienen ahí no es la correcta. Era la 45 y y parte de la 46. O sea, la 46 sí nos va a servir, pero necesito antes de eso explicarles lo de la página 45. Entonces, eh, vamos a eliminar todo esto. Nodos de encabezamiento. Vamos a tener la misma idea que hemos tenido hasta el momento de una lista circular. Vamos a suponer que tengo 4 nodos.
Así tendríamos nuestra lista, ¿vale? Y acá vamos a suponer que tenemos un valor de 4. Aquí vamos a tener un 8 y aquí vamos a tener un 2. Bien. Y lo que vamos a diferenciar es que aquí vamos a tener un dato diferente. En este caso vamos a tener un -1. Eso nos sirve cuando tengo un punto diferenciador en nuestra lista, ¿sí? Por decir algo, si tengo números enteros pero positivos, entonces yo coloco en mi cabecera, es decir, en mi nodo inicial, un valor diferenciador de mi lista. Con esto sé que ese valor siempre va a ser mi cabecero, ¿sí? Entonces es lo que se llaman nodos de encabezamiento, ¿sí? Entonces coloco el -1 y empiezo a colocar en el nodo siguiente valores, los otros valores, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a hacer un recorrido por mi lista, entonces empiezo a decir que si es, en este caso, que si es mayor a 0, entonces ahí tendríamos la forma de recorrer un nodo, una lista circular sin necesidad de preguntar por el cabecero, ¿sí? Pero eso solo aplica en los casos que yo tenga seguridad de que tengo un nodo diferenciador, ¿sí? Como en este caso. Si no tengo ningún nodo diferenciador, no podemos crear este tipo de casos. Esto es lo que nosotros llamamos pues el nodo de encabezamiento. Y acá en ese orden de ideas, pues aquí nuestro código nuestro nodo y la forma de recorrerlo sería pues mediante un ciclo, ¿sí? Entonces en este caso indicamos que el cabecero sea igual al cabecero en su parte siguiente, ¿cierto? En su parte siguiente y lo dejo un poquito más grande para que vean mejor. Allá ven un poquito mejor. Quiero dejarlos aquí como muy grande. Ahí. Y hacemos nuestro ciclo. Mientras que el cabecero en su parte info sea diferente de -1, entonces vamos a mostrar el dato. Vamos a cambiar el nombre para no confundirnos con el cabecero. Y ahí estaríamos mostrando toda la lista. ¿Estamos? Entonces decimos que P hágalo igual a P en su parte siguiente, ¿cierto? Vamos a suponer que P nos llega acá como el cabecero, ¿cierto? Es el primer nodo. ¿Listos? Entonces lo primero que hacemos es indicar que P hágalo igual a P en su parte siguiente. Se ubicaría ya P apuntando a este nodo, ¿cierto? En ese orden de ideas
estaría ya apuntando acá. Y decimos que mientras que P en su parte info sea diferente a quién, a -1 o mayor a 0, o en el valor que como lo quieran referenciar, entonces muestra el contenido de P en su parte info, que en este caso sería el 4. P, hágalo igual a P en su parte siguiente, recuerden que ya está acá, entonces en este momento pues ya P ya no estaría acá, sino estaría en ese orden de ideas, estaría aquí P, ¿cierto? Sube al ciclo, P es diferente a -1, ¿sí? Entonces muestre el valor de P en su parte info, que en este caso sería 8, avance P a su siguiente posición, ¿cierto? En su parte siguiente, entonces P ya estaría acá, y pregunte que si P en su parte info es menor a -1, ¿sí? Entonces muestre el dato y asigne P a P en su parte siguiente en ese orden de ideas, pues P nuevamente estaría acá, ¿cierto? P. Y pregunta que si P en su parte info es diferente a -1, no, se sale del ciclo y ya no haría nada más, ¿cierto? Entonces digamos que ahí es donde nos sirve para no tener que tener muchos punteros o muchas cosas, un recorrido pues más sencillo, ¿no? Entonces ahí eso es lo que se le denomina nodos de encabezamiento, donde este sería nuestro primer nodo, sería el nodo de encabezamiento y el que es diferencial de los demás nodos. ¿Sí es claro? ¿Dudas que tengan hasta ahí? No, señor. Ok. Entonces eso es lo que nosotros vemos en la página 46 al final, en lo que nos dice: esta lista simple pudo configurarse utilizando el nodo de encabezamiento así. O sea, lo mismo que acabamos de hacer aplica para listas circulares o para listas simples. ¿Sí? En este caso tenemos una lista circular, pero cuando empezamos a ver listas veíamos que aquí en su parte final iba un nulo, ¿cierto? Entonces también pudiera trabajarse con listas simples, normalitas, sin que sean circulares, y también funcionaría con nodos de encabezamiento. Y el recorrido sería exactamente igual, ¿cierto? Porque aquí en P en su parte siguiente apuntaría a quién, a nulo, ¿sí? Entonces ahí pudiéramos trabajar también esa parte y no tener inconvenientes. ¿Queda claro? Sí, señor. Ok, listos muchachos. Entonces pasamos a la página 50 de lo que les había mostrado. Les había dejado para que leyeran. Y aquí trabajamos es el tema. La página 49 no la tienen, ¿cierto? No. No, señor. Me sacaron mal estas copias, ni me he dado cuenta. Yo tengo acá registrado la 46, la 51, la 52, 53 y pues en adelante. Sí, falta la 49. Bueno, la 49. Entonces es donde empezamos al siguiente tema, que es listas doblemente encadenadas. Hasta aquí hemos visto una lista simple, normalita, en donde P tiene una parte siguiente, tiene una parte anterior o un cabecero, ¿cierto? Tiene su parte info y así se va como una lista circular, y la característica es que al final tiene un nulo. Y las listas circulares, que en lugar de tener un nulo apunta pues a la cabecera, ¿cierto? Hasta ahí digamos que es normalito, sencillitos las listas. Y ya viene un nuevo concepto, que es listas doblemente encadenadas. ¿Qué quiere decir una lista doblemente encadenada? Que acá nosotros, en este caso, pues nosotros pintábamos, a ver si esto tiene algún tipo de flechas o algo, no sé si, no. Creo que no. Aquí hay un chat.
pensé que esto tenía alguna herramienta de flecha o algo. A ver, no sé, no sé, son fórmulas, es esto. Entonces vamos a suponer que aquí está eso, ¿cierto? Así todos nuestros nodos están apuntando como de esta manera. El mouse no me, mi pulso tampoco me ayuda. Bueno, ese digamos que el sentido es así. En este orden de ideas ya, cuando estoy hablando de una lista doblemente encadenada, ¿qué quiere decir? Que va con doble flecha. ¿Qué quiere decir? Que va en doble sentido. ¿Sí? Así sería, gráficamente, sería eso una lista doblemente encadenada. ¿Qué quiere decir? Que tienen un puntero hacia el siguiente y un puntero hacia el anterior. ¿Sí? Entonces lo estamos encadenando y podemos recorrer la lista de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Digamos que para esa es la funcionalidad de una lista doblemente encadenada. Entonces vamos a suponer acá, vamos a borrar todo esto. Y vamos a tener acá tener 3 nodos. Donde este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. ¿Listos? Y en este caso, acá vamos a poner algo muy chiquitico acá y algo muy chiquitico acá. ¿Sí? Y acá estarían nuestros nodos así. ¿Listos? ¿Por qué pinto acá y por qué pinto acá? Así como hemos venido representando nuestros nulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, como está doblemente encadenada, tengo un nulo por acá y tengo un nulo por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que la línea negra que acabo de pintar es de izquierda a derecha como la hemos pintado, y voy a utilizar otra línea de otro color simplemente para, a ver, aquí colocar un azul para indicar que es en el sentido de derecha a izquierda. ¿Listo? Así estaría, como para darle un sentido más gráfico, ¿vale? Entonces, si la empezamos a recorrer normalita, A en su parte siguiente sería B, B en su parte siguiente sería igual a C, y C en su parte siguiente sería igual a nulo. C en su parte anterior sería igual a B, B en su parte anterior sería igual a A, y A en su parte anterior sería igual a nulo. ¿Sí? Ese es el concepto de una lista doblemente encadenada. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Vale. Entonces vamos a crear, digamos que cómo sería nuestra estructura. Nuestra estructura quedaría de la siguiente manera: struct nodo, y nuestra estructura tendría un entero que sería el dato, que es igual a la estructura que hemos venido manejando hasta el momento. Tendríamos un nodo de tipo estructura, que sería un apuntador, que lo llamaríamos anterior. Tendríamos otro nodo de otra estructura de tipo nodo, y lo llamaríamos siguiente. Antiguamente teníamos siguiente
y teníamos el dato, ¿cierto? En nuestra estructura. Lo que le agregamos a lo que hemos venido manejando es el anterior, ¿vale? Ahí estaría nuestra estructura para hacer referencia de aquí en adelante. Entonces, ya teniendo nuestra estructura, nuestro primer código así sencillito para empezar a trabajar e ingresar los datos en esta estructura que tenemos aquí arriba sería cabecero, hágalo igual a localizar, que ya sabemos todos qué es localizar, que es pedir memoria, ¿cierto? Cabecero en su parte info, ahora igual a quién, a 1, cabecero en su parte anterior, hágalo igual a nulo, q, hágalo igual a localizar, q en su parte info, hágalo igual a 2, q en su parte anterior, hágalo igual a cabecero, en su parte siguiente, hágalo igual a q, igual a localizar, q en su parte info, hágalo igual a 3, cabecero en su parte siguiente, hágalo igual a q, en su parte anterior, hágalo igual a cabecero en su parte siguiente, y q en su parte siguiente, hágalo igual a nulo, ¿sí? Digamos que como ese sería como nuestro código. Entonces vamos a tratar de irlo haciendo paso a paso. Cabecero, hágalo igual a localizar. ¿Qué quiere decir? Vamos a crear nuestro primer nodo, ¿sí? Cabecero, en su parte info, hágalo igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que en ese orden de ideas aquí, este sería 1, ¿cierto? Aquí quedaría el 1. Cabecero en su parte anterior, hágalo igual a nulo, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este de aquí, ese puntico, ¿cierto? Q, hágalo igual a localizar, asignamos memoria. Q en su parte info, hágalo igual a 2, que quiere decir que aquí ya no iría B, sino iría 2, ¿cierto? Q en su parte anterior, hágalo igual a cabecero, que quiere decir que está apuntando acá, hacia este lado. Cabecero en su parte siguiente, que sería la línea negra que estábamos trabajando, hágalo igual a Q, que en ese orden de ideas aquí estaría Q, ¿cierto? Aquí estaría Q, para no perdernos. Entonces, Q en su parte info igual a 2, Q en su parte anterior, hágalo igual a cabecero, que sería la línea azul, apuntando de derecha a izquierda. Cabecero en su parte siguiente, que sería sería nuestro cabecero, en su parte siguiente hágalo igual a Q, ¿cierto? Que sería la línea negra. Hasta ahí digamos que no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Y después decimos Q igual a localizar, ¿qué quiere decir? Que Q quedaría aquí. Q en su parte info, hágalo igual a 3. Quitamos la C
y quedaría aquí 3, ¿cierto? Cabecero, que está acá, que vamos a pintar cabecero acá para que no se nos pierda. En su parte siguiente, que sería la flecha apuntando al 2, ¿cierto? Pero en su parte siguiente, que sería la siguiente flecha, ¿cierto? Hágalo igual a Q. ¿Esos? Entonces, en lugar de apuntar aquí ya a nulo, lo apuntamos es a Q. Entonces estaría apuntando a este punto. Y Q, en su parte siguiente, hágalo igual a nulo. Y Q, miento, me salté aquí un paso. Q en su parte anterior, hágalo igual al cabecero en su parte siguiente, ¿sí? Entonces aquí estaría apuntando al cabecero en su parte siguiente. ¿Listos? Y Q en su parte siguiente igual a nulo. Y ahí estaríamos creando una lista doblemente encadenada, ¿no? Pero pues obviamente aquí sabemos que todo esto es muy arcaico, ¿cierto? Porque pues si tengo 6, 7 nodos, 10 nodos, 100 nodos, pues voy a tener problema, ¿no? Porque pues no va a poner siguiente, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es cambiar esto por un ciclo, ¿no? Digamos, esa era la introducción, pues para saber y entender el tema de una lista doblemente encadenada. ¿Hasta aquí alguna duda? Por mi parte, no sé. Ok, bueno, entonces básicamente si lo que queremos es mostrarla, pues simplemente hacemos un ciclo en donde nuestro ciclo sería mientras que Q en su parte perdón, Q, mientras que Q sea diferente de quién, de nulo, muestre, y aquí colocamos a Q en su parte info, ¿cierto? Y acá viene el sentido. El sentido es que Q en su parte anterior Q hágalo igual a Q en su parte anterior, ¿cierto? Esa es una opción dependiendo cómo la queremos recorrer, que en este caso sería de derecha a izquierda, o si la quiero recorrer de izquierda a derecha, Q hágalo igual a Q en su parte siguiente, ¿cierto? Es, digamos, que lo que hay que tener en cuenta aquí es cómo la quiero recorrer, si de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿cierto? Perdón, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Bien. Y de ahí en adelante, digamos que pues nuestros procesos de inserción y demás cosas pues lo hacemos con un while normalito, como lo hemos venido haciendo en unas listas, digamos que como no, no hay mucha diferencia, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la inserción de una lista, de un dato en una lista doblemente encadenada, y aquí hacemos como lo mismo. Vamos a tener en cuenta un nodo dado. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos nuestra lista doblemente encadenada, nos vamos a indicar o vamos a pedir el dato en donde queremos insertar el cabecero, el nodo, perdón, el dato. De lo que está en la página 51, que es lo que viene ahí en ese ejemplo, ¿vale? Para que tengamos presente ahí. Bien. Entonces, aquí en este ejemplo tenemos 3 nodos.
Listo. Aquí tenemos nuestra lista doblemente encadenada y acá vamos a tener un 8, aquí vamos a tener un 5 y aquí vamos a tener un 3 para como está en el libro el ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos que tener tres consideraciones aquí para que no se nos olvide, y las consideraciones que vamos a tener aquí en cuenta primero es que P sea nulo. La segunda consideración es que P esté apuntando a cualquier nodo que no sea el último, ¿cierto? Y la tercera consideración que vamos a tener aquí en este caso es que Q esté apuntando a nulo. En ese orden de ideas es, vamos a tener un P, vamos a poner aquí, que aquí estaría P, que P sea nulo, ¿cierto? O que P esté apuntando a cualquier nodo que no sea el último, ¿cierto? Está apuntando a cualquiera que no sea el último. O que Q esté apuntando a nulo. Si P es nulo, en este caso, aquí, si sabemos que P es nulo, ¿qué quiere decir? Que no podemos insertar nada después si P está apuntando al último nodo, ¿cierto? O sea, vamos a suponer que este P, en este caso, estuviera acá, ¿cierto? Ahí en ese caso no podríamos insertar. Recuerden que insertar es en medio, ¿sí? En este caso tendríamos que agregar para el ejercicio, ¿no? Para que se tenga presente que es diferente insertar a agregar. Bien. Entonces nuestro código quedaría de la siguiente manera. Recibimos en una función insertar, recibimos el struct nodo, que sería P, y el número, un n. ¿Listos? Creamos la estructura, un apuntador de tipo struct nodo, que lo llamamos Q, y preguntamos que si P, que es nuestro nodo que recibimos acá, ¿cierto? Es igual a nulo. Entonces sacamos un mensaje, no se puede insertar nodo, si no entonces nuevo, hágalo igual. Aquí me faltó uno, que sería el nuevo. ¿Listos? Nuevo, hágalo igual, a localizar. Q, hágalo igual a P en su parte siguiente.
nuevo en su parte info, hágalo igual a n, que n es el dato que recibimos acá, ¿cierto? Nuevo en su parte anterior, no se olviden que es doblemente encadenada, hágalo igual a p. Nuevo en su parte siguiente, hágalo igual a q. P en su parte siguiente, hágalo igual a nuevo y la última pregunta que sería es que si q es diferente de nulo, q en su parte anterior, hágalo igual a nuevo. Y faltaría cerrar este corchete. Ahí. ¿Listos? Entonces lo primero es que nuestra función inserta recibe un apuntador de tipo estructura nodo, la vimos anteriormente, y recibe un dato que es n en este caso de tipo entero. Creamos una estructura de tipo nodo que va a ser q y un nuevo. ¿Listos? El p es el que recibimos, que en este caso sería este p, es el que habíamos hablado acá, que debería ser este acá. Bien, y el dato que vamos a insertar en este caso, vamos a suponer que sea el 5, que solo tenemos el 8 y el 3. Vamos a insertar el 5. Entonces preguntamos que si p es igual a nulo. No, no es igual a nulo. Si lo fuera, entonces sacaríamos el mensaje, no se puede insertar el nodo. No, no es. Entonces, nuevo, hágalo igual a localizar, que en este caso sería, nuevo sería este, ¿cierto? Y q en su parte siguiente, q hágalo igual a p en su parte siguiente, ¿cierto? Que aquí quedaría q. ¿Listos? Recuerden que este es el nodo, el 5, el nodo es el nodo que estamos insertando. En ese orden de ideas, este nodo no existe. ¿Qué quiere decir? Que p en ese caso estaría apuntando en su parte siguiente al 3, ¿no? Para que no nos confundamos ahí un poquito. Q hágalo igual a p en su parte siguiente. Nuevo, hágalo igual a info. En este caso sería n, sería el 5. Nuevo en su parte anterior, hágalo igual a p, que sería nuestra línea azul. Nuevo en su parte anterior, hágalo igual a p. Nuevo en su parte siguiente, hágalo igual a q, ¿cierto? Que sería nuestra línea negra. Y p en su parte siguiente, que sería estaría apuntando en este momento a 3, ¿cierto? En este caso nos dice p en su parte siguiente, hágalo igual a nuevo. ¿Qué quiere decir? Que es esta línea que estamos viendo acá, que iría del 8 al 5, ¿cierto? Y si q es diferente de nulo, entonces q, ¿qué quiere decir? Que q existe. Entonces q en su parte anterior, hágalo igual a nuevo, que sería la línea azul. ¿Listos? Y ahí serviría para todos los nodos que se tengan que insertar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Por mi lado, no, señor. Ok, perfecto. Bueno. Ya pasamos entonces a la página 52, que esa también, esa sí la tienen ustedes, que es lo que están viendo ahí como retiro de un nodo de una lista doblemente encadenada. Entonces nos dice ahí, dado que un nodo indicado por P se plantea por un nodo indicado por P, ¿qué quiere decir? Que nos están indicando el valor a retirar de la lista, que en este caso va a ser P.
se plantea el problema de retirar ese nodo. Este trabajado lo podemos hacer en una función. Bueno, lo que plantean aquí es hacerle una función que reciba la dirección del nodo, lo retire y lo devuelva al programa principal, informando que exista el nodo retirado. El encabezamiento de la función podría ser retirar nodo, donde reciben el cabecero, reciben P, que sería el dato que vamos a eliminar, y dato. Crean el struct nodo, doble apuntador a cabecero, crean P como apuntador y el dato como tipo entero, como un apuntador, ¿sí? Entonces nos dicen que para resolver ese problema debemos identificar 5 casos. Que si P es nulo, pues no vamos a poder eliminar nada, ¿estamos de acuerdo? Que si P apunta al primer nodo, pues tampoco lo podemos eliminar, excepto que tengamos alguna confirmación que querramos eliminar la lista. Que P apunta al último nodo, ¿sí? O que P apunta a un nodo intermedio. Y por último, la quinta consideración que nos dicen ahí es que si P apunta a un único nodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resuelven ahí? Dice que para el segundo caso no exista un nodo anterior y por lo tanto no se pueda ajustar el apuntador siguiente al nodo anterior. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? Que es una lista que no es doblemente encadenada, sino que existe un solo nodo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí en ese orden de ideas no se puede eliminar. Lo mismo pasa para el tercer caso, que si P apunta al último nodo. Entonces no es una lista doblemente encadenada, sino es de un solo nodo, ¿cierto? Entonces no lo podríamos eliminar. Para el cuarto caso, se debe ajustar los nodos de los apuntadores, de los dos apuntadores, que ese sería el caso que realizaríamos, ¿cierto? Entonces ahí sí se puede retirar y simplemente toca tener en cuenta pues los apuntadores de encadenarlos al anterior en su parte anterior y al siguiente en su parte siguiente, ¿no? Eso es, digamos, que lo que hay que hacer. Y si el apuntador R apunta al nodo anterior y Q apunta al nodo siguiente, los 5 casos se pueden identificar individualmente con el código que nos muestran allí. Entonces el código, vamos a hacer esto más pequeño y lo vamos a hacer aquí al lado derecho y lo vamos a ir explicando. Entonces lo primero que nos preguntan o que nos dicen que debemos considerar es que si P es igual a nulo, ¿cierto? Entonces el mensaje no se puede retirar nodo, ¿cierto? Si no, entonces decimos que R, que sería un apuntador, ¿cierto? Hágalo igual a P en su parte anterior. Q sería otro apuntador, hágalo igual a P en su parte siguiente. Y aquí viene la siguiente consideración, que sería que si R es igual a nulo y que si Q es igual a nulo, ¿cierto? Si R y Q es igual a nulo, entonces sacamos el mensaje que es un único nodo. Es un único nodo, ¿cierto? Es un único nodo.
¿vale? Si no, entonces preguntamos que si Q es igual a nulo, tengan presente que este de acá es de acá, para que no nos confundamos. ¿Sí? Porque en este caso, este es en el caso que R sea nulo y Q sea nulo. Pero en este caso puede que R no sea nulo, entonces se va por este lado, pero Q sí sea nulo, ¿cierto? Entonces, si Q es nulo, entonces quiere decir que apunta al último nodo. ¿Listos? Si no, pero ahí sí ya sería el sino de este, ¿cierto? De que Q ni R sean nulos, entonces apunta al nodo intermedio, ¿cierto? Aquí está apuntando como comentario al nodo intermedio, ¿cierto? Y aquí es donde podemos retirar el nodo, que es lo que está en la página 54. No se las coloqué, no se las coloqué. Entonces, a ver, quedamos en el Q, R igual a nulo, Q igual a nulo. Entonces aquí tendríamos que hacer, vamos a retirar este 5, ¿cierto? Ya estamos considerando que los casos no se cumplen, entonces en este caso sería R en su parte, perdón, P sería este, ¿cierto? En su parte siguiente, hágalo igual a R en su parte siguiente, ¿cierto? Y Q en su parte anterior, hágalo igual a R en su parte anterior. Y free R. ¿Estamos? Entonces, R igual a P en su parte anterior. Q igual a P en su parte siguiente. Entonces, espera que creo que aquí me equivoqué en los valores, pero bueno, ya lo corregimos abajo. Entonces, R sería igual a P en su parte anterior. Q igual a P en su parte siguiente. Entonces vamos a colocar aquí Q, este va a ser R. Vamos a irlo haciendo acá. Aquí estaría R y aquí estaría Q, ¿cierto? R igual a P en su parte anterior, que sería apuntando al nulo, ¿cierto? Miento, el que vamos a borrar, perdón, el que vamos a borrar es el 5. Porque recuerden que es en un nodo dado, ¿no?
y el ejemplo que vamos a hacer es para eliminar el 5. Entonces el P nos indican que sería el 5, nos indica que R hágalo igual a P en su parte anterior. ¿Qué quiere decir? Que R queda acá en su parte anterior. Q hágalo igual a P en su parte siguiente. Hasta aquí estamos acá. Nos pregunta, ¿R es igual a nulo? No. Entonces entra por acá. ¿Q es igual a nulo? No. Entonces P, aquí fue donde me equivoqué. Acá entonces en este caso sería R en su parte siguiente, hágalo igual a P en su parte siguiente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso esta línea se desaparece, ¿cierto? Y apuntaría del 8 al 3. Y Q en su parte anterior, hágalo igual a P en su parte anterior y elimine P. ¿Estamos? Y allá estaríamos eliminando este. Y este, al eliminarlo, ¿cierto? Pues quedaría apuntando del 8 al 3 y del 3 al 8. ¿Estamos? Sí, Sí, señor. señor, entiendo. Señor, ¿alguien no entiende? Sí, señor. No, todo bien. Ok, La mujer puede seguir el 17 de listos muchachos. Entonces hasta aquí digamos que es el tema de listas doblemente encadenadas. Y nos queda el tema de listas doblemente encadenadas. O sea, pero que son circulares. O sea, es lo mismo que teníamos acá, pero ya sería circular. ¿Qué quiere decir? Que aquí apunta acá y de acá apunta acá. Doblemente encadenadas y circulares. Que eso está en la página, pero es que creo que esa página tampoco se las dejé a ustedes. No. La otra que les dejé a ustedes es 58-59. Que no tiene nada que ver con lo que necesitamos ver. No, es que esta gente me sacó las copias muy mal, yo no me di cuenta ese día que las mandé sacar. Listos, entonces vamos a darle a la página 54, que es listas doblemente encadenadas circulares, que es lo que nos quedaría pendiente. Y con eso terminaríamos el tema de listas. Listo muchachos, para ya mañana empezar con colas y pilas. Que no se me quede nada por ahí pendiente. Pudieron presentar el ejercicio. Era hasta hoy hasta las 7, ¿cierto? ¿Cuál ejercicio? Los ejercicios de la página, ¿no? Que habíamos ampliado la fecha. Usted ha dicho que para el martes. Antes de las martes. 4. Yo dejé fue para el Sí, martes. señor. Ah, ok, perfecto. Sí, señor. Ok, ok. Ah, pero listo, él profe. no lo aceptó. Sí, igual en el módulo está hasta el martes, ¿sí? No he mirado. Ok. No tiene fecha, creo. Igual por favor valida y si no me avisa Johan para porque yo me acuerdo que yo les cambié la fecha, pero no lo recuerdo si les dejé para el 7. Pero ya reviso eso. Bien muchachos, entonces el tema de la lista es doblemente encadenadas circulares. Entonces vamos a ver cómo sería la estructura aquí para este caso. Tenemos nuestra lista y en este caso, en lugar de que apunte aquí a nulo, va a apuntar acá este dato y acá esta va a apuntar acá. Estos doblemente encadenadas y a su vez circulares.
Cuando teníamos una lista circular, solo teníamos un flujo, ¿cierto? Que quiere decir que venía acá y se convertía en una lista circular, porque teníamos su parte siguiente. Pero como ahora, vamos a cambiar esta para no confundirnos. Digamos que hasta ahí teníamos anteriormente, ¿cierto? Ahora, como tenemos doblemente encadenadas, pues entonces nos toca también apuntar a este en su parte anterior. ¿Sí? El 8 en su parte anterior, ¿a dónde voy a apuntar? En este caso, al 3. El 3 en su parte siguiente, ¿a dónde apuntar? Al 8. ¿Sí? Entonces ahí es para que se tenga en cuenta el tema de las listas doblemente encadenadas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tener en cuenta, o vamos a simular como si tuviéramos un nodo encabezamiento. Entonces, para tener un nodo encabezamiento, vamos a agregar aquí uno que lo voy a pintar, aquí lo voy a dejar inclusive en el mismo color azul, para diferenciar lo que es un nodo encabezamiento, que sería el -1. ¿Listos? Me quedo como muy chiquitos, pero recorro todo esto. No lo puedo mover. Bueno, por ahí, aquí lo hago así. Este no lo voy a borrar, no me gustó. Así. Aquí estaría el -1, ¿cierto? Bien, ahí quedaría así. ¿Listos? Entonces en ese orden de ideas, este vendría acá y este vendría acá. Este vendría aquí. Este vendría acá. ¿Listos? Tendríamos nuestra lista y estaría con un nodo de encabezamiento. O sea, ahí estamos mezclando absolutamente todas las posibilidades. Doblemente encadenada, ¿cierto? Circular y a su vez con nodo de encabezamiento, ¿vale? Entonces vamos a suponer que quiero eliminar este 5, ¿sí? Entonces digamos que el flujo completo para retirar ese 5 de todo el nodo sería el siguiente, ya teniendo en consideración todos los casos.
Entonces vamos a recibir el dato en una que sería liberar, llamémoslo así. Recibimos struct nodo p y el dato. Entonces creamos nuestra struct nodo q y nuestro struct apenas y r. ¿Listos? Vamos a suponer que en este caso el nodo que vamos a recibir, vamos a hacerlo diferente para sí, no sé, está bien, está bien. Entonces decimos que q hágalo igual a p en su parte siguiente. Y decimos que mientras q en su parte siguiente sea diferente de -1. Y acá preguntamos dentro del while r hágalo igual a q en su parte siguiente. Preguntamos que si q en su parte info es igual al dato. Si sí, entonces me faltó acá p igual a q. Parte anterior. Acá p en su parte siguiente, hágalo igual a q en su parte siguiente y r en su parte anterior, hágalo igual a q en su parte anterior y elimine q. Y aquí pudiéramos tener una bandera que se eliminó o que no se eliminó, ¿sí? Entonces más o menos sería esa la estructura. Entonces recibimos p, que en este caso p estaría ubicado acá como la cabecera, ¿cierto? Y el dato que vamos a eliminar en este caso sería el 5, para hacer el ejemplo con este caso. Creamos nuestro q, nuestro r,
como punteros de tipo estructura. Q, hágalo igual a P en su parte siguiente. Entonces aquí ubicaríamos a Q, ¿cierto? Aquí quedaría ubicado Q. Y preguntamos que mientras que Q en su parte siguiente sea diferente a quién, a -1, vaya a ir recorriendo, ¿sí? Ese sería nuestro ciclo y nuestro control para saber que no hemos llegado ya al último nodo, ¿cierto? Entonces le indicamos acá que R hágalo igual a Q en su parte siguiente. ¿Qué quiere decir? Que R estaría aquí en su parte siguiente. P hágalo igual a Q en su parte anterior. Digamos que aquí estaría ubicado, ¿cierto? Para este caso. Y preguntamos que si Q en su parte info es igual al dato, que en este caso el dato a borrar es 5. No es igual. Entonces sube, pregunta, me faltó moverlo acá. Me faltó moverlo. Q hágalo igual a R. ¿Sí? Bien. Entonces, Q en su parte info es igual al dato. No. Entonces Q, páselo para donde está R, ¿cierto? R, hágalo igual porque sube. Entonces Q en su parte siguiente es diferente a -1. No. Entonces entra el ciclo. Dice R, hágalo igual a Q en su parte siguiente. Aquí estaría R en su parte siguiente. P, hágalo igual a Q en su parte anterior. Entonces ya P estaría aquí ubicado. Pregunta que si Q en su parte info es igual al dato. Sí es igual. Ya es 5. Entonces P en su parte siguiente, hágalo igual a Q en su parte siguiente. ¿Qué quiere decir? Que esta línea negra estaría apuntando ya a R. R en su parte anterior, que sería nuestra línea azul, ya no apuntaría a 5, sino apuntaría al 8. Y elimine el dato, ¿cierto? Y ya aquí podríamos hacer un rompimiento para no hacer nuevamente este R. Aquí sería una bandera, o simplemente Q, porque si no aquí se nos quedaría dentro del ciclo. Aquí utilizaríamos un eliminó igual a 1. Y acá quedaría un entero o eliminó igual a 0. ¿Cierto? Y aquí colocaríamos y eliminó igual a 0. Bueno, Ricardo. Ricardo. Y acá por este lado iría el else para que no nos quede en el mismo lado. ¿Listos? Y ahí ya eliminó, entró a 1, sale Q, ¿cierto? Ya no, ya quedaría apuntando, lo podríamos poner a apuntar a R, pero ya eliminó. Podríamos hacer así. Q, hágalo igual a R. ¿Qué quiere decir? Que pasaría acá, ¿cierto? Pero eliminó, lo colocaríamos en 1
y ya no entraría más por el ciclo. ¿Listo? Ese sería el caso de una eliminación de un nodo en una lista circular doblemente encadenada y con un encabezamiento. No sé si hay dudas, muchachos. Tengo una Sí. duda respecto a siempre vamos a, digamos, manejar un nodo de referencia o esto se puede hacer sin ese nodo de referencia. Esto es viendo todos los casos. Que en este caso, el -1 es el nodo de encabezamiento, donde hay una diferenciación, ¿cierto? Que era lo que veíamos o lo que era un nodo de diferenciación, ¿sí? Pero como puede que si yo tengo una lista de enteros, pero puedo tener enteros negativos positivos, entonces ya no tendría un nodo de referenciación, entonces ahí sí tendría que recibir siempre el apuntador y recibir el cabecero. Esto es para no recibir un cabecero. Si se dan, si se dan cuenta, aquí recibo el P, que sería el primer dato, y el dato que voy a eliminar. O aún así, puedo recibir el P en cualquier otro nodo y empiezo a recorrerlo. ¿Sí? Lo puedo recorrer hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Y no hay problema, porque Ah, tengo ok. siempre un nodo de referenciación o un nodo de encabezamiento. ¿Sí? Si no tengo un nodo de encabezamiento, sí tendría que obligatoriamente recibir el cabecero para saber dónde empieza mi lista. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, señor. Digamos que la ventaja de una lista doblemente encadenada es que yo la puedo recorrer o hacia adelante o hacia atrás del punto en donde yo la reciba. ¿Sí? Y ahí el control siempre va a ser nuestro cabecero. Siempre. Ya sea como forma de diferenciación, como nodo de diferenciación, o si lo recibimos como un cabecero. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Profe, disculpe, es que yo no puse bien cuidado, no entendí ahí porque, digamos, usted libera a Q, o sea, lo elimina, ¿cierto? Sí, Porque lo iguala a R, tanto si se cumple la condición de que Q en su parte info sea igual a dato, como si no se cumple, usted iguala Q a R. ¿por qué? Y no entiendo por qué si lo acaba de eliminar. Porque si no me daría un error al llegar a condicional while. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo elimino Q, ¿cierto? Vamos a suponer que yo Sí, elimino Q, señor. Q estaba acá en este punto, ¿cierto? Y yo llego y le Sí. elimino, De dos ya eliminé acá. personas, ¿Y Q a dónde está acaba apuntando de en ese momento? trabajo. A R. No, porque usted eliminó acá. Vamos a, Ah, no. usted dijo free, elimine Q, ¿cierto? Vos lo hiciste. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Vamos a suponer que esta línea Q igual a R no está. Coloqué mi bandera, elimino en 1, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. ¿Estamos? Y él vuelve Sí. y sube al ciclo. Aquí termina el ciclo y vuelve y sube al ciclo. Q en su parte Ah, siguiente es diferente a -1. Q que ah, vale ahí. ¿qué valdría R? No. Ah, no, Q no valdría nada porque no existe, ¿no? Exactamente. O sea, aquí en ese orden de ideas me daría un error. Porque eso está apuntando a nulo. O sea, no tiene nada. ¿Sí? Entonces No, ahí, o ahí, sea que de esa forma, digamos, señor. si en la lista hubieran hartos 5, él haría todo el proceso hasta eliminar todos los 5 que haya. No, porque para eso estoy colocando la bandera. Ah, ya, listo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bien. Que solo voy a Sí, sí, eliminar un 5. Ah, ya, güey. ¿Sí? sí, señor, sí, ya entiendo. Descansa un rato. ¿Sí? ¿Qué otra duda tienen, muchachos?
¿No? ¿No hay más dudas? Parece que no. Bien, muchachos. Pues este tema de listas es bastante útil. Y ya cuando lo empezamos a trabajar de esta forma es aún más útil. Eh, Recomendaciones. Siempre tener en cuenta lo que les decía anteriormente, el cabecero, para no tener líos ni rollos con las listas. Si son doblemente encadenadas, mejor porque son más útiles, porque yo me puedo desplazar con ellas como yo quiera. Teniendo claro esto, muchachos, con esto ya tenemos todo el tema de listas. Estaríamos por terminar el tema de listas, para empezar mañana colas y pilas. Dicho. Sí. Pues, muchachos, es más o menos la idea. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Sí se puede ver bien? La verdad es que la primera vez que hago una clase por esta plataforma, entonces no sé si ustedes veían bien, no sé. Pues por mi parte no tuve ningún inconveniente. Por mi parte tampoco. Vale. Entonces yo creo que las siguientes clases las podemos seguir trabajando así. El audio sería vía Skype y la explicación sería en esa misma plataforma de Hydro. Ajá. Para las clases que nos queden por ahí pendientes para hacerlas virtuales. Listo, profe, de una. Listos, pues muchachos, pues por mi parte no hay nada más para esta clase. Ya nos veríamos mañana para continuar con el tema. Vale, ingeniero. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Muy buenas noches. Descansen. Bueno, Hasta Hasta luego. luego. Buenas Listo, noches. profe, buenas noches. Gracias. chao, chao.